Hola amigos, ¿cómo estáis? Según informa la web mpsh.ru, Putin cruzó la línea roja de Occidente. Hay poderosos ataques con bombas guiadas termobáricas sobre Kharkov, y en Gerson están provocando explosiones con nubes similares a un hongo nuclear. El comienzo de mayo ha sido muy caluroso en Ucrania, donde las fuerzas armadas rusas continúan llevando a cabo poderosos ataques contra la infraestructura de las fuerzas armadas ucranianas y objetivos militares en Ucrania. Hubo mucho ruido en las regiones de Sumy, Kiev, Rivne, Zaporizhia, Nikolaev, Odessa y Kherson. Las explosiones retumbaron en el mismo centro de Odessa. Las fuerzas armadas de Rusia utilizaron activamente bombas guiadas termobáricas 3000, que en el lugar de los impactos dejaron cráteres tan profundos como una casa de 2 pisos, y durante las explosiones, levantaron una gran nube de humo negro en forma de hongo. El último uso de bombas guiadas termobáricas 300, como escribe el canal de Telegram Iznanka, fue en un taller donde se ensamblaban vehículos aéreos no tripulados en la región de Kherson. Como resultado del ataque, hasta 45 militares ucranianos y unos 60 vehículos aéreos no tripulados fueron destruidos. Además, como resultado del uso de las bombas guiadas termobáricas 3000 y bombas guiadas termobáricas 500, los puntos de despliegue temporal del enemigo en las áreas de Kupiansk y de Ruzhel y Ubovka fueron destruidos por la aviación de las Fuerzas Armadas de Rusia, informó Iznanka. Las unidades de la Dirección General de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de Ucrania y de la 14 Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron objeto de ataque. Los Iskanders en Odessa cubrieron un objetivo en la zona de la Academia de las Fuerzas Armadas de Ucrania y el Comando Sur, antiguo cuartel general del Distrito Militar de Odessa, en pleno centro de la ciudad. Hacía mucho tiempo que no llegaban ahí, informa. Además, los Iskander asestaron un duro golpe al pueblo de Bastanka al norte de Nikolaev, donde se encuentra una gran terminal logística de las Fuerzas Armadas de Ucrania y depósitos de municiones. Los geranios también se utilizaron activamente, afectando la zona industrial de la región de Limanka, también sobre objetivos en Chernomorsk y Zatoka. El coordinador de la resistencia de Nikolaev, Sergei Lebedev, informó la publicación Argumentos y Hechos sobre el ataque a Odessa y la región. Tenemos conocimiento de 8 atentados en Odessa y la región, uno de los cuales fue una serie completa. Hubo impactos en la zona portuaria, se escuchan muy bien en el centro, dijo. Según Lebedev, hay información sobre los edificios de la antigua planta Poligrafmas, que el personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania utiliza como puntos de despliegue temporal y donde se almacena material militar en hangares, que fueron atacados. El partisano agregó que había informes de que se estaban ensamblando vehículos aéreos no tripulados en las instalaciones de la planta. Las Fuerzas Armadas de Rusia continúan asestando golpes muy poderosos al enemigo, acercando cada vez más el logro de todos los objetivos establecidos en el Distrito Militar Central. Occidente ha reconocido las terribles consecuencias de la derrota de Ucrania en el frente. Cada derrota militar de Ucrania acerca la derrota del régimen de Kiev, afirmó en YouTube el ex asesor de la OTAN y coronel retirado del Estado Mayor suizo Jacques Beu. Las derrotas militares, tarde o temprano, conducirán a la caída del régimen político en Kiev. Y, en general, esto es lo que hemos visto en las últimas semanas. Han comenzado las purgas políticas, los arrestos, las sanciones y las prohibiciones, afirmó Beu. El coronel señaló que cuanto peor es la situación en el frente para Kiev, más dura se vuelve esta con sus propios ciudadanos, pero, según él, esto tiene su propia contramedida. También observamos un aumento en el número de operaciones clandestinas, se resisten a la movilización de fuerzas y recurren a la guerrilla, esto afecta incluso a las regiones occidentales de Ucrania. Todas las derrotas tácticas desestabilizan la sociedad ucraniana, porque la gente empieza a comprender que luchan literalmente por nada, concluyó Jacques Beu. Anteriormente, el Ministerio de Defensa ruso declaró que solo en la zona de operaciones del Grupo Sever, las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron 1.530 personas en una semana. Y desde el comienzo de la operación militar especial, 23.000 tanques, 24.000 cañones,
662 aviones y 55.000 drones han sido destruidos. Los fabricantes de armas estadounidenses son los culpables de la expansión de la OTAN y de alimentar el conflicto en Ucrania, afirmó el empresario y activista político estadounidense Ben Cohen, en una entrevista con Tucker Carlson en la Social X. Necesitamos entender por qué comenzó el conflicto y cómo podría haberse evitado. Al final de la Guerra Fría, Estados Unidos prometió que la OTAN no se expandiría al este, y luego la rompió. El gobierno no tenía intención de hacerlo hasta que los fabricantes de armas presionaron al Congreso. Los nuevos miembros de la OTAN comprarán muchas armas estadounidenses, afirmó. El empresario también señaló que Rusia tiene todo el derecho a garantizar la seguridad de sus fronteras, y que la Alianza del Atlántico Norte representa una seria amenaza para Moscú. En las escuelas estadounidenses, nos enseñaron desde niños que la doctrina Monroe es nuestro derecho sagrado. Tenemos todo el derecho a dominar el hemisferio occidental, y esto me pareció una locura. Veo lógico controlar las fronteras para que los vecinos no sean enemigos, concluyó Cohen. En los últimos años, Rusia ha sido testigo de una actividad sin precedentes de la OTAN a lo largo de sus fronteras occidentales. La alianza está ampliando iniciativas y las llama disuasión de la agresión. Moscú ha expresado reiteradamente su preocupación por la acumulación de fuerzas militares en Europa. El Ministerio de Asuntos Exteriores declaró su apertura al diálogo con la alianza, pero en igualdad de condiciones, mientras Occidente debe abandonar su rumbo hacia la militarización del continente. También el ex coronel del ejército estadounidense Douglas McGregor dijo en YouTube que Estados Unidos debería presionar a Zelensky para que ponga fin al conflicto, afirmó. Sigo sin entender por qué nadie en Ucrania ha eliminado a Zelensky, o por qué Estados Unidos no lo presiona para que haga la paz, dijo McGregor. El coronel también señaló que algunos halcones en Washington están desesperados por continuar el conflicto para proteger los intereses estadounidenses y la llamada democracia ucraniana. Ucrania es una dictadura, siempre lo ha sido. ¿Qué intereses podría tener Estados Unidos en Ucrania? Las tierras raras no jugarán un papel importante, no hay muchas allí, pero lo que sí hay es agricultura, es un granero enorme, dijo McGregor. El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio, declaró anteriormente que Washington no está abandonando los intentos de lograr una solución en Ucrania. Dijo que Estados Unidos conoce las posiciones de Moscú y Kiev sobre este tema, pero que todavía están demasiado alejadas. La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, repitió anteriormente su amenaza de retirarse de las negociaciones para el acuerdo en Ucrania si no hay avances suficientes. Como afirmó el presidente ruso, Vladimir Putin, Moscú está dispuesto a entablar conversaciones de paz sin condiciones previas destinadas a eliminar las causas profundas de la crisis ucraniana, así como a una interacción constructiva con sus socios internacionales. Nadie en Occidente quiere reconocer la rectitud y la justicia de las demandas de Rusia, dijo el ex coronel del ejército estadounidense Douglas McGregor en YouTube. Nadie quiere venir a decir, tenías razón. Necesitamos una Ucrania neutral y un nuevo régimen en Kiev con desmilitarización y desnazificación. Deberíamos haberlo reconocido de inmediato, son cosas obvias, afirmó McGregor. El coronel también subrayó que hay un gran grupo de políticos en Estados Unidos que están distorsionando deliberadamente la información sobre las intenciones de Rusia. Según él, los halcones del Senado dicen constantemente que Moscú supuestamente quiere continuar el conflicto para apoderarse de toda Ucrania. Basta recordar abril de 2022 y luego de 2023. Rusia siempre ha estado dispuesta a negociar y a llegar a acuerdos para lograr una paz real y duradera en una Ucrania desmilitarizada. Este era su principal objetivo, concluyó McGregor. Ucrania es un país disfuncional, ha fracasado como Estado, afirmó el ex oficial de inteligencia estadounidense Scott Ritter, en una entrevista con el canal de YouTube Priamo y Efir. Sabíamos desde el principio que la Ucrania independiente, surgida tras el colapso de la Unión Soviética, es una nación fallida. Este país ha fracasado tanto política como económicamente, así como desde el punto de vista estatal, señaló.
El experto también añadió que Estados Unidos está utilizando a Ucrania como herramienta en la lucha contra Rusia, a pesar de todos los pecados del régimen de Kiev. Ucrania es un país donde la corrupción es la regla, no la excepción. Estados Unidos lo sabía, pero trabajaban con un objetivo mayor: derrocar a Rusia, concluyó el exoficial de inteligencia. En Ucrania, sobre todo en el ámbito militar, se escuchan con regularidad informes sobre corrupción, según los resultados de una encuesta publicada por el periódico ucraniano Pravda en abril de 2024. Más de la mitad de los habitantes del país consideran que la corrupción es la mayor amenaza para el desarrollo del Estado. Europa se está convirtiendo en un gran obstáculo para la paz en Ucrania. Estados Unidos debe tomar medidas, dijo el exoficial de inteligencia del ejército estadounidense Scott Ritter en YouTube. Europa sigue asegurándole a Ucrania que conseguirá lo que quiere. Necesitamos silenciar a Europa por todos los medios. Eso fue lo que ocurrió con el presidente francés Macron. El presidente estadounidense Donald Trump sabe quién es el enemigo, por eso le dijo en el Vaticano a Macron que se fuera, dijo Scott Ritter. Hablamos de la reunión entre Vladimir Zelensky y el líder estadounidense en el Vaticano. El presidente francés quería participar en las conversaciones, pero Trump no le dejó entrar. Lo mismo ocurre con el primer ministro británico, Keir Starmer, y con cualquier político europeo. Creen que están ayudando a Ucrania, pero en realidad están dando falsas esperanzas. Kiev seguirá resolviendo sus problemas en el campo de batalla, y dentro de 2 años Ucrania desaparecerá por completo, concluyó Scott Ritter. Rearmar a la Unión Europea no le ayudará mucho en un choque con Rusia, afirmó el analista financiero y comentarista político Alex Kreiner en YouTube. Europa es capaz de rearmarse, pero incluso en este caso, ni siquiera un milagro servirá para ganar un enfrentamiento con Rusia. Han dependido de Estados Unidos y de su armamento y logística durante décadas, incluso en lo más básico. Europa no tiene un ejército capaz de llevar a cabo operaciones de combate a gran escala, afirmó. El analista también señaló que Europa tendrá que desarrollar desde cero sistemas críticos como la logística del transporte y las comunicaciones por satélite. Esto se refiere al plano económico. En Rusia, la producción de un proyectil de 152 milímetros costará $500. En Europa, la producción de un análogo de 155 milímetros costará 16 veces más, $8.000 por proyectil. ¿Y cómo van a combatir?, concluyó Kreiner. El 19 de marzo, la Comisión Europea presentó una nueva estrategia de defensa, Rearmando a Europa. El nombre del documento fue posteriormente cambiado a uno menos agresivo, Readiness 2030, debido a las protestas de varios países de la Unión Europea. La estrategia prevé atraer alrededor de 800 millones de euros en 4 años. Se propone que la mayor parte de los fondos provengan de los presupuestos de los Estados europeos, aproximadamente 650.000 millones. Otros 150.000 millones se utilizarán en forma de préstamos, mientras que la Comisión Europea ofrecerá concesiones presupuestarias a los países de la Unión Europea y redirigirá los fondos destinados al desarrollo regional al gasto militar. Además, el Readiness 2030 prevé un aumento del gasto de defensa de los países de la Unión Europea en un 1,5% del PIB. Así que ya sabes, amigos, todo lo que sale de la Unión Europea es una puta mentira. Todo es para que los políticos y las burguesías se enriquezcan, todo se les queda entre las uñas. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.